Hermanos, buenas noches. Una vez más, hoy es culto de oración. Vamos a tener un tema también sobre la oración. Bienvenidos a todos. Voy a iniciar cantando un himno cuyo título es Cuando su mano me dio. Mi alma estaba muy triste y alejada de Dios, ciego y triste en cadenas me hallé. El Señor con su amor mis tinieblas quitó. Cuando Cristo su mano me dio. Cuando Cristo su mano me dio. Cuando Cristo su mano me dio. Yo vagaba sin luz, perdido en la maldad. Cuando Cristo su mano me dio. Ahora vivo feliz con Jesús mi Señor. En mis luchas Él es mi sostén. Otro amigo mejor nunca pude encontrar, hasta que Cristo su mano me dio. Cuando Cristo su mano me dio. Cuando Cristo su mano me dio. Yo vagaba sin luz, perdido en la maldad. Cuando Cristo su mano me dio. Vamos a tener una lectura bíblica en el libro de los Hechos, el capítulo 12, Hechos 12. Hechos 12, 1 al 19. En aquel mismo tiempo el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para maltratarlos, y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan. Y viendo que esto había agradado a los judíos, procedió a prender también a Pedro. Eran entonces los días de panes sin levadura. Y habiéndole tomado preso, le puso en la cárcel, entregándole a 4 grupos de 4 soldados cada uno, para que le custodiasen, y se proponía sacarle al pueblo después de la Pascua. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración por él. Y cuando Herodes le iba a sacar aquella misma noche, estaba Pedro durmiendo entre 2 soldados.
sujeto con 2 cadenas, y los guardas delante de la puerta custodiaban la cárcel. Y he aquí que se presentó un ángel del Señor, y una luz resplandeció en la cárcel, y tocando a Pedro en el costado, le despertó diciendo: levántate pronto. Y las cadenas se le cayeron de las manos. Le dijo el ángel: cíñete y átate las sandalias. Y lo hizo así. Y le dijo: envuélvete en tu mano y sigue. Y saliendo le seguía, pero no sabía que era verdad lo que hacía el ángel, sino que pensaba que era una visión. Habiendo pasado la primera y la segunda guardia, llegaron a la puerta de hierro que daba a la ciudad, la cual se les abrió por sí misma. Y salidos, pasaron una calle, y luego el ángel se apartó de él. Entonces Pedro, volviendo en sí, dijo: ahora entiendo verdaderamente que el Señor ha enviado su ángel y me ha librado de la mano de Herodes y de todo lo que el pueblo de los judíos esperaba. Y habiendo considerado esto, llegó a casa de María, la madre de Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, donde muchos estaban reunidos orando. Cuando llamó Pedro a la puerta del patio, salió a escuchar una muchacha llamada Rode, la cual, cuando reconoció la voz de Pedro, de gozo no abrió la puerta, sino que corriendo adentro, dio la nueva de que Pedro estaba a la puerta. Y ellos le dijeron: estás loca. Pero ella aseguraba que sí era. Entonces ellos decían: es su ángel. Mas Pedro persistía en llamar, y cuando abrieron, le vieron, se quedaron atónitos. Pero él, haciéndoles con la mano señal de que callasen, les contó cómo el Señor le había sacado de la cárcel, y dijo: haced saber esto a Jacobo y a los hermanos. Y salió y se fue a otro lugar, posiblemente a un lugar donde no tuvo que encontrarle Herodes. Luego que fue de día, hubo no poco alboroto entre los soldados sobre qué había sido de Pedro. Mas Herodes, habiendo buscado sin hallarle, después de interrogar a los guardas, ordenó llevarlos a la muerte. Después descendió de Judea a Cesarea y se quedó allí. Hasta ahí la lectura de la palabra de Dios. El título de nuestra meditación va a ser Orando a Dios. Orando a Dios. Y volvemos a leer el versículo 5, dice: así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Orando a Dios. La primera cosa que debemos considerar es que la oración debe ser hecha por la iglesia. Acá dice: la iglesia hacía sin cesar oración. Entonces, hay poder en la oración unida, por supuesto. Hay eficacia en la oración individual, pero hay poder en la oración unida de la iglesia. Dios se deleita en la unidad de su pueblo y promete una bendición especial a los que oran juntos en la iglesia. Por eso, en Mateo 18 y 19 dice: otra vez os digo que si 2 de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, les será hecho.
solo que esta unidad debe ser verdaderamente unida en oración, con un solo propósito, un solo pensamiento, un solo corazón. El texto no dice si dos de vosotros convinieren en pedir, sino que si dos se pusieren de acuerdo respecto de toda cosa que pidieren. Dos personas pueden convenir en pedir la misma cosa y al mismo tiempo no convenir respecto a lo que piden. Uno puede pedirlo porque en realidad lo desea y la otra persona puede orar solo por agradar a su amigo. Entonces no hay unidad en la oración. Pero donde hay una verdadera concordancia, donde el Espíritu de Dios trae a todos los creyentes a una misma armonía perfecta de lo que piden a Dios, donde el Espíritu pone en dos corazones el mismo deseo consumidor, que esté en armonía con la voluntad de Dios, entonces en tales oraciones hay poder absolutamente irresistible. Mateo 7, versículos 7 a 11 nos va a decir así: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide, recibe, y el que busca, halla, y al que llama, se le abrirá. ¿Qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿O si le pide un pescado, le dará una serpiente? Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos os dará buenas cosas a los que le pidan? La oración debe ser hecha por la Iglesia con una sola convicción, unidos, pero Iglesia. Será por eso que en muchas iglesias no hay un pueblo que ora. Bueno, en nuestra iglesia, menos mal, nos reunimos a orar casi como si fuera el domingo. Pero en muchas iglesias la asistencia es poca, porque el diablo también se activa mucho para que no se reúnan a la oración. Pero cuán importante, cuán bueno es que la iglesia ore. En segundo lugar, la oración debe ser hecha sin cesar. Dice aquí, pero la iglesia hacía sin cesar oración por él. Sin cesar. Y, mejor dicho, una oración continua. Una oración intensamente, una oración continua y vehemente, una oración de todo corazón. Como la oración de Jesús, cuando Jesús oró en Lucas 22, 42 vemos: que dice así: y él se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra, y puesto de rodillas oró diciendo: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle. Una oración vehemente, una oración que brota del mismo corazón.
Entonces aquí representa al alma con deseo ardientemente, con un deseo intenso de recibir la respuesta a su oración. Una oración debe ser entonces sin cesar a Dios. Como leemos en Hebreos 5:7. Y Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran amor y con lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Cristo ofreció ruegos y súplicas con gran clamor y con lágrimas. También en Romanos 15:30 leemos: pero os ruego, hermanos, por nuestro Señor Jesucristo y por el amor del Espíritu, que me ayudéis orando por mí a Dios. En otras palabras, es una oración que prevalece con Dios, como cuando Jacob estaba orando en el valle y se presentó un ángel, Cristo mismo, y él luchaba con este ángel, le agarró de uno de sus muslos y le dijo: no te voy a soltar si no me bendices. Estaba orando cara a cara, luchando con Dios. Es la oración. Cuando oramos sin cesar debemos orar como si estuviéramos viéndole a Dios mismo. Pero os ruego, hermanos, por nuestro Señor Jesucristo y por el amor del Espíritu, que me ayudéis orando a mí, por mí, a Dios. Aquí la palabra ayudar significa porfiar, insistir en la oración. En otras palabras, la oración que prevalece con Dios es la que expresa con anhelo sincero de alma, extendiéndose a Dios intensamente y con agonía. Muchas personas modernas carecen de poder porque no oran de corazón. A veces nos precipitamos a la presencia de Dios, le presentamos una lista de peticiones, nos levantamos y precipitadamente salimos corriendo. Si alguien nos preguntara una hora después por qué oramos, con frecuencia no podríamos recordar qué le pedimos a Dios. Pero si nuestras peticiones se presentan con tanto ardor, será diferente. Y si nuestras peticiones se presentan con tanta ligereza, no es extraño también de que Dios tome poco empeño para respondernos. Cuando aprendamos a acudir a Dios con intensidad de deseo y que atormente el alma, entonces tendremos una potencia en la oración y que la oración que posiblemente no lo conocemos ahora. Cuando oramos sin cesar o con integridad, ¿cómo obtendremos esta intensidad? No podemos obtener haciendo un esfuerzo para representarla. Verdaderamente
Esa oración se aplica solamente con la ayuda del Espíritu Santo. Y en Romanos 8:26 vamos a leer así, donde dice: y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos. Pero el mismo Espíritu intercede por nosotros con gemidos indecibles. La intensidad que el Espíritu obra en nosotros es agradable a Dios. De modo que si deseamos orar acertadamente, tenemos que depender del Espíritu Santo para que nos enseñe Él a orar y a orar sin cesar. Y por último, pensemos en otra cosa. La tercera cosa que tenemos en este versículo es que dice: la iglesia oraba sin cesar. La oración debe ser hecha a Dios. La iglesia oraba sin cesar a Dios. El texto dice así: pero la iglesia hacía sin cesar oración por él. Sin cesar hacía oración a Dios por él. Es el que se dirige a Dios mismo. Pero alguien dirá: ¿no se dirige toda la oración a Dios? No. Muchos de lo que se llama oración, tanto público o como privada, no es a Dios. Para que la oración sea verdaderamente ante Dios, debe haber un acercamiento definido y consciente hacia Dios al orar. Tenemos que poseer una convicción definida y consciente a Dios. Tenemos que poseer una convicción definida y viva de que Dios está atento y nos escucha mientras oramos. A veces nuestro pensamiento nuestro pensamiento está en lo que en las cosas que necesitamos, y no en el Padre poderoso y amante a quien nos dirigimos. Pero cuando de veras nos acercamos a la presencia de Dios, cuando en realidad le vemos cara a cara, en el lugar de nuestra oración, cuando en verdad busquemos las cosas que deseamos que Él nos oiga, nos responde, entonces hay potencia. De modo que si deseamos orar acertadamente, la primera cosa que debemos hacer es asegurarnos que Dios está atento a nuestras súplicas y que estamos realmente en su presencia. Esa conciencia debe haber de que estamos en su presencia. Antes de que se ofrezca una sola petición, debemos sentir definida y vivamente que estamos hallándonos con Dios y creer firmemente que Él nos escucha. Nos escucha nuestra petición y nos va a conceder lo que le pedimos. Esto es posible solamente mediante el poder del Espíritu Santo. De manera que debemos esperar que el Espíritu Santo nos guíe a la presencia de Dios. Y es mejor no hablar, sino hasta que ya nos haya conducido allí Dios mismo. Así que
no olvidemos que nuestra oración debe ser conducida a Dios, como dice el versículo. Como dice el versículo que leímos al inicio. Pero la iglesia hacía sin cesar oración por él. Esta es la oración con poder. ¿Cómo debe ser nuestra oración con poder? Una oración debe ser hecha por la iglesia, debe ser hecha sin cesar y debe ser una oración a Dios mismo. Que Dios bendiga su palabra. Voy a entonar otro himno cuyo título dice: En un aposento alto. En un aposento alto, con unánime fervor, 120 esperaban la promesa del Señor. Dios manda tu gran poder, Dios manda tu gran poder, Dios manda tu gran poder a cada corazón. Con estruendo de los cielos descendió la gran virtud. Todos fueron bautizados con el Santo Espíritu. Dios manda tu gran poder, Dios manda tu gran poder, Dios manda tu gran poder a cada corazón. Este gran poder antiguo es del fiel celeste don, prometido a los creyentes de humilde corazón. Dios manda tu gran poder, Dios manda tu gran poder, Dios manda tu gran poder a cada corazón. Dios está restituyendo este gran Pentecostés, y el Espíritu sus dones los reparte otra vez. Dios manda tu gran poder, Dios manda tu gran poder, Dios manda tu gran poder a cada corazón. Buenas noches, hermanos, a cada uno de ustedes, y gracias, pastor, por el mensaje. Bueno, aquí quiero saludar a los hermanos que nos estuvieron siguiendo esta noche, viendo el mensaje y también compartiendo el mensaje para que puedan ver muchas más personas. Aquí está la hermana Candice, la hermana Sandy, Amos, la hermana Yolanda, Ángel, el hermano Felipe Luna, la hermana Soledad, el hermano Jorge Peña,
de San Valentín Chincha, Raquel Cristina Basillo Coca, la hermana Priscila Puquio, Roger Antonio Ramírez, la hermana Gloria Vázquez, la hermana Aida Trillo, la hermana Amparo Ormeño. Y también hay unos hermanos que han dejado sus saludos. El hermano Luna, buenas noches, mi querido pastor, lo guardo en mi corazón por lo mucho que hizo usted en mi vida espiritual. El Señor me lo bendiga siempre. La hermana Gloria, bendecidas noches, querido pastor Samuel Coca. De igual manera a cada uno de mis hermanos en Cristo Jesús. Dios me lo bendiga siempre. La hermana Raquel, buenas noches a todos. Me alegra mucho poder saludar a nuestro pastor y a los que seguimos en este medio. La hermana Amparo, buenas noches, pastor. Que Dios lo bendiga. La hermana Erika también deja su saludo. Bendecidas noches, mis hermanos. Dios me lo bendiga a todos. La hermana Candy, que Dios me lo siga bendiciendo, mi pastor. La hermana Yolanda, que Dios los bendiga, pastor. Aquí también hay un saludo de Ramírez Vázquez, Vixi, buenas noches, pastor. La hermana Mercedes Ramos, buenas noches también, pastor. La hermana Rosa también igualmente saluda al pastor. Ángel también deja su mensaje. Y también no me puedo olvidar también del hermano Julián. También estuvo por acá un amigo, ex trabajador de Diamante. También Miguel Cárdenas también estuvo aquí viendo. A la hermana Mical, Amos Coca. Y la hermana Soledad también, la hermana Juanita Hernández. Y todos, hermanos. Si me olvido de alguien, pues perdóname. Pero estamos aquí, hermanos, también orando por ustedes. Ahora le doy paso al pastor para los saludos finales. Bien, hermanos, hoy día es miércoles, luego martes, y Dios mediante el jueves estaremos con otra predicación en el aire. Estoy orando por cada uno de ustedes y por las iglesias que están a nuestro alrededor, y también por las iglesias de otras regiones y por el mundo también, porque en todo el mundo estamos en la misma situación. Hay que orar, hermanos, por cada uno, mientras ahora tenemos más tiempo para orar y estar prestos para la venida de nuestro Señor Jesucristo, listos, preparados. Así que no nos vemos, pero en espíritu estamos unidos, orando, haciendo fuerza. Hay que confiar en el Señor. Es el momento en que se va a manifestar el trigo y la cizaña. Aquí se va a ver el trigo y la cizaña. Dios nos ayude, nos guarde. Dios lo bendiga, hermanos, a cada uno. Será hasta el jueves.